Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo vivo de Fundación FUCA. Estamos comenzando, como todos los lunes, a las 19 horas, el vivo de hoy. Hoy el tema es, acá estamos compartiendo la portada de nuestro vivo, es Screening en cáncer de pulmón. Nos va a acompañar hoy la doctora Iris Bolleras. La doctora Iris Bolleras es médica especializada en neumonología de la Universidad de Buenos Aires e integra la planta, es médica de planta del Instituto Oncológico Ángel Roffo. Así que le damos la bienvenida a todos los que se están sumando y veo que ya está con nosotros la doctora Iris Bolleras. Así que vamos a aceptar, vamos a aceptar su solicitud. Esto que ya no lo necesitamos. A ver si se puede sumar. Bienvenidos a todos y buenas tardes a todos los que ya están con nosotros. Hola Iris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Está están? bienvenida. Buenas tardes a vos. Le estaba contando a todas las personas que se están sumando a este vivo que vamos a hablar de screening en cáncer de pulmón. Les contaba que sos médica especializada en neumonología y que integrás la planta médica del Instituto Ángel Roffo, Instituto Oncológico de la Ciudad de Buenos Aires. Y, Así es. y bueno, hoy el tema que nos convoca es hablar de cáncer de pulmón. Quizás antes de entrar en tema y mientras se va incorporando más gente, me gustaría que nos contaras sobre tu especialidad, sobre la neumonología, qué es ser médica neumonóloga, quizás qué es lo que te motivó para elegir esta especialidad. No, bueno, nosotros nos dedicamos a las enfermedades respiratorias en general, es una especialidad que nació como tisiología, porque en ese momento la enfermedad más frecuente, la que más atención requería era la tuberculosis. Somos en general médicos y médicas, hemos hecho la especialidad en clínica médica primero, o al menos una parte, y luego especializados en enfermedades respiratorias. Y dentro de lo que es la neumonología, por el lugar en el cual me ha tocado trabajar, yo me especializo en neumooncología y en broncoscopía. Esas son mis dos áreas de más expertise, por decirlo de alguna manera, porque hace 13 años que trabajo en el Instituto Roffo, prácticamente desde que salí de la residencia del Hospital de Clínicas, empecé a trabajar allí, dándole una continuidad a mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Y en general hago de todo, porque soy la única especialista en neumonología del hospital. Veo tabaquistas, veo EPOC, veo asma, pero siempre relacionado a la atención a las pacientes y pacientes oncológicos más que nada. Claro, claro. Sí, me pareció interesante comenzar con este tema. Nosotros, sabes que todos los lunes tenemos vivos de Instagram, tocamos distintos temas. Por ejemplo, el lunes próximo aprovecho y cuento que nos va a acompañar una especialista en nutrición para hablar de los mitos, de tantos mitos y verdades que hay sobre la alimentación y el cáncer, pero en definitiva, participan muchos oncólogos, por ejemplo. Entonces, un poco hablar de cáncer de pulmón hoy nos lleva a haberte invitado como neumonóloga. Eh, y empecemos ya con el tema bien que nos convoca hoy. Hablamos de screening, palabra en inglés que lamentablemente estamos incorporando demasiadas palabras en inglés, en la medicina, en las empresas. Entonces, creo que lo más importante es empezar por explicar qué es el screening. Bueno, en español se dice cribado o tamizaje. eh, es pasar por un tamiz, sería la definición, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son políticas o estrategias en las cuales
se aborda a la población general, o sea, son personas que no tienen síntomas, que no tienen ningún signo todavía evidente de enfermedad, pero que tienen algunos riesgos de estar enfermos, de patologías que no dan síntomas tempranamente, como suele ser el cáncer, o en este caso el cáncer de pulmón, que no da síntomas hasta que ya está avanzado. Entonces, ¿qué hacemos con esas enfermedades que recién se manifiestan cuando ya están avanzadas y ya no tenemos mucha chance de ofrecer ningún tratamiento curativo? Bueno, vamos a buscar esa enfermedad cuando todavía no da síntomas. Entonces son personas que no saben que tienen, que pueden tener esa enfermedad porque no hay ningún síntoma, ningún signo, ninguna manifestación evidente todavía, pero sí tienen algunos factores de riesgo, características en su vida, ya sea por factores heridos familiares, por hábitos que han tenido en su vida, por exposiciones ambientales, por exposiciones ocupacionales, por distintos motivos, tienen mayor riesgo de tener esa patología que estamos buscando. Entonces, pasamos por un tamiz a una serie de personas de la población general para encontrar, como buscando a Wally, encontrar en el medio de todas esas personas, esa persona a la que podemos ayudar con un diagnóstico temprano. Eso es una estrategia de screening y generalmente se requiere para eso una herramienta de diagnóstico que sea de fácil acceso y poco nociva, o sea, que no implique un riesgo. Y un ejemplo de screening es, por ejemplo, el Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino o la mamografía para el cáncer de mama. Esos son ejemplos de tamizaje para patología oncológica. Cuando estamos haciendo un chequeo, que se dice normalmente, y nos tomamos la presión sin sentirnos mal, de alguna manera estamos haciendo un screening, ¿no? Estamos buscando detectar algo que a la larga nos puede poner en riesgo la vida antes de que nos dé el síntoma. Exacto, se trata de la detección temprana sobre la cual tratamos de, quienes nos dedicamos a educar en salud, a educar en salud, hablamos tanto de la importancia de la detección temprana también para mejorar las chances de curación, básicamente de las personas que puedan tener una enfermedad, en nuestro caso, una enfermedad oncológica. Pero, claro, nombrabas casos que son muy conocidos, que en realidad no sabíamos que son casos de screening, quizás, pero que sí son estrategias como el Papa Nicolau, la mamografía. ¿Y por qué entonces en cáncer, por qué plantear, o sea, es novedoso un screening en cáncer de pulmón? ¿Ya se hacía? ¿Por qué nos convoca hoy el tema? Bueno, estas estrategias se vienen planteando ya desde los años 70. Eh, el cáncer de pulmón está muy relacionado con el tabaquismo, entonces cuando empezó la epidemia de tabaquismo en el siglo XX, 20 o 30 años después, empiezan a aparecer los casos de cáncer de pulmón en una frecuencia muy aumentada en todo el mundo, y se empieza a plantear, bueno, esta gente que ha fumado tanto y que tiene un riesgo mayor, vamos a buscarlos. Pero en ese momento no había, digamos, una herramienta que lo detectara tempranamente, las radiografías no mostraron ser efectivas, se trató de analizar la expectoración, el esputo, tampoco resultó ser efectivo. Después ya en el 2000, o fines entre los 90, 2000, empieza a aparecer la tomografía de tórax. Entonces se empiezan a hacer distintos ensayos clínicos en Estados Unidos, en Europa primero, en Asia también, en los cuales van a buscar a personas que han fumado mucho, que en ese momento era el único factor de riesgo más identificable, y que tuvieran cierta edad como para haber desarrollado esta patología, y les empiezan a ofrecer en esos ensayos hacer
una tomografía para detectarlo. Recién en el 2011, el primer ensayo clínico que muestra que esto tiene un impacto beneficioso es un ensayo que se llamó NLST en Estados Unidos y después otro que se llamó Nelson en Europa. Todo esto ya en el siglo XXI. ¿Cuál es el tema? El cáncer de pulmón en un 80% de los casos se diagnostica en estadios tardíos. Por esto que te decía antes, los nódulos pulmonares o estas células del pulmón que son atípicas, que empiezan a crecer descontroladamente y que eventualmente pueden migrar y hacer nuevos tumores en otra parte del cuerpo, recién da síntomas cuando está muy avanzado, ¿sí? No tenemos dolor, no tenemos falta de aire, no tenemos tos por estos nódulos pequeños, ¿no? Y al revés, el tratamiento hasta ahora, el tratamiento con más intenciones de ofrecer una curación es la cirugía y es más efectivo cuando los nódulos son pequeños, Claro. esos nódulos pequeños que no dan síntomas. Entonces, lo que se trata de hacer es descubrirlos en esa etapa temprana, cuando no dan síntomas, con una tomografía de tórax de baja dosis de radiación, justamente porque estas personas que están en riesgo, que son las personas de más de 55 años, que han fumado durante toda su vida, nosotros usamos un índice que se llama paquetes año para integrar la carga de tabaquismo en total de una persona que ha fumado, por ejemplo, una persona que ha fumado más de 30 años, un paquete por día, decimos que ha fumado 30 paquetes año, por ejemplo, para darte una idea. Entonces, una persona de 55 años que ha fumado esa cantidad en su vida y que sabemos que está en riesgo de tener cáncer de pulmón, se le ofrece esta estrategia que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón entre un 20 y un 39%, dependiendo de los ensayos clínicos que uno consulte, dentro de estos ensayos. Y ya varios países lo han tomado como política pública. En Estados Unidos, desde el 2013, el Medicare, Medicaid, que es la asociación que vendría a ser como el seguro social de Estados Unidos, como nuestro PAMI, digamos, cubre la estrategia de screening y ellos ya hace 10 años que lo están implementando, en Europa también. La novedad, o esto como me decías, ¿por qué hoy? Porque en febrero de este año publicamos, en conjunto con 5 asociaciones profesionales que integran todas las especialidades que trabajan en cáncer de pulmón, un consenso argentino de cómo empezar a trabajar en programas de screening de cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis en nuestro país. Y esto ha dado un gran impulso para que las instituciones locales empiecen a tener programas piloto, a ver cómo funciona esto en nuestro país, en un país con un mediano grado de ingreso, un país de medianos ingresos, que es lo que el desafío, ¿no? Cómo implementar una estrategia preventiva en un país que tiene tantas urgencias en tantos aspectos. Entonces, a veces es difícil plantear algo preventivo cuando siempre hay algo urgente que no nos deja dedicarnos a gente que todavía no está enferma, ¿no? Claro. Entonces, ese creo que es el principal desafío y a partir de que se ha publicado en el British Medical Journal este consenso que hemos hecho durante los años 2021 y 2022, se pudo empezar en más de 20 instituciones en todo el país a tener estos programas que ya están funcionando en muchas de ellas. Buenísimo. Bueno, sabes que cuando estaba preparando este vivo, quise informarme un poco sobre datos estadísticos. Viste que en Argentina de pronto no tenemos datos muy certeros, pero sí hay estimaciones publicadas. Me fijé en la página de Globocan y veía que cáncer de colon, cáncer de pulmón, tenemos aproximadamente 12.000 nuevos casos por año en Argentina. Y lo comparaba con cáncer de mama, que se estiman 22.000 nuevos casos. Pero
y cáncer de pulmón es el tercero en incidencia en nuevos casos, pero en mortalidad es el número uno. No sé si manejas también estos números. En mortalidad se indican 10.000, aproximadamente 10.700 nuevos, 10.700 muertes por cáncer de pulmón. Claro, es un cáncer muy letal, Claro, digamos, porque casi la tasa de incidencia, la razón entre la incidencia y la mortalidad, o sea, entre los casos nuevos y lo que vos mencionaste, la cantidad de casos nuevos, la cantidad de muertes, es casi igual a uno. O claro, sea que todas las personas que hoy tienen un diagnóstico de cáncer saben que tienen muchas chances de morir por ese cáncer. claro, Por esto que te decía, porque el 82% de los casos son estadios avanzados. En cambio, porque en mama probablemente tuvo un gran efecto el screening con mamografía y el hecho claro, de que al ser una glándula externa, bueno, uno se toca, encuentra el nódulo quizás antes, ¿no? claro, Entonces, en pulmón eso no pasa. Entonces, recién vienen las personas cuando tienen dolor, cuando tienen falta de aire, cuando tienen expectoración con sangre, cuando están afectadas estructuras que dan síntomas. claro, Y eso, cuando eso pasa, ya las estrategias de tratamiento son más de control, no es que claro, no hay tratamiento, por suerte hay tratamiento y las líneas de tratamiento son cada vez más precisas y con mejor pronóstico, pero son estrategias de control de la enfermedad y no estrategias curativas. Entonces, a nivel mundial es la primera causa de muerte por cáncer sí, en sí, todo sí, el sí. mundo. Por eso, Y en nuestro país también. claro, Y las provincias que están más afectadas por esta mortalidad son las provincias más pobres. Los países que están más afectados son los países más pobres. Entonces, hay una alta relación con el tabaquismo, pero también con el acceso a la salud. claro, Entonces, este es el problema que tratamos de desenredar, digamos, porque claro, como mencionábamos al principio, ustedes en FUCA, nosotros en el ROFO, trabajamos con pacientes oncológicos todos los días. claro, Entonces, estamos un poco ya desanimados de ver todos los días casos avanzados en los cuales decir, bueno, si unos años antes hubiéramos hecho un estudio, quizás le hubiéramos podido ofrecer otras oportunidades, otra calidad de vida. Entonces, para quienes trabajamos todos los días con pacientes con cáncer de pulmón, si bien, como te decía, las estrategias preventivas en un país de medianos ingresos son muchas veces difíciles de promover, es una esperanza, claro. digamos, no seguir paliando, sino tener la oportunidad de encontrar más casos tempranos. Claro, exactamente. Sí, sí, precisamente hablamos de esto, ¿no? De detección temprana. También es cierto que cada vez más hay, digamos, los avances de la medicina hacen que el pronóstico de los pacientes sea, digamos, cada vez con mejor calidad de vida y puedan sumarse años a la expectativa de vida, ¿no? Pero, pero bueno, como para explicar un poquito más, la estrategia, cuando hablábamos de cáncer de mama, decimos, bueno, es la mamografía. En el caso de cáncer de pulmón, la estrategia de tamizaje o de screening es una tomografía computada de baja dosis. ¿En qué consiste? Entiendo que justamente hablabas de baja dosis de radiación tiene que ver con menor riesgo para el paciente o para la persona, ¿verdad? Claro, bueno, mucha gente conoce lo que es una tomografía, pero bueno, es un estudio de diagnóstico por imágenes que nos da muchos detalles acerca de la anatomía, en este caso del tórax, y la diferencia es que se adaptan la CCT al tomógrafo para que dé 7 veces menos radiación de la que daría con una tomografía normal. Entonces es una tomografía
que nos da imágenes para encontrar nódulos. No estamos queriendo ver grandes detalles, digamos, sino que estamos buscando nódulos. Por eso podemos usar una dosis más baja. Para que te des una idea, una tomografía normal, el nivel de radiación se mide en millisieverts. Y una tomografía de tórax normal tiene 7 millisieverts y una tomografía de baja dosis tiene menos de 1 milisievert. Y es, digamos, hasta la radiación que hay en el ambiente es mayor que eso. Entonces, se han hecho, digamos, pruebas a largo plazo. Uno de los ensayos italianos tiene más de 10 años de seguimiento con screening y se ha visto que es una estrategia segura. El tema es siempre, digamos que esto hay que hacerlo, no es que hay que hacerse una en la vida, sino que hay que hacerlo con una frecuencia anual, por lo menos en las personas que decimos que tienen más riesgo, que hoy por hoy está enfocado a la población de tabaquistas, que son los que tienen, tabaquistas severos, que son los que tienen más riesgo, eso implica lo mismo que nos pasa a las mujeres con la mamografía, digamos, todos los años pedirte un turno, en este caso con tu especialista en neumonología, que te da las órdenes, que te haces la tomografía, que después volvés, buscas el resultado. Es un tiempo, es una inversión, no solamente, aunque te lo cubra el Estado o te lo cubra la obra social, también implica un momento en el que no vas a trabajar o que vas a dejar a tu familia o a tus hijos sin el cuidado de otra persona. Entonces es una inversión de toda la comunidad, y por eso es importante que los programas sean integrales, no es solamente una especialista en neumonología diciéndote toma, anda a hacer la tomografía, sino que se trata de que los programas tengan un sistema de contención y seguimiento para ofrecerle a esa persona apoyo para dejar de fumar, si sigue fumando, para que no recaiga si dejó hace poco, para tratar las otras complicaciones del tabaco, para que si se encuentra algo en esa tomografía, esa persona tenga una guía y un sostén para hacer el diagnóstico, la estadificación, el tratamiento, aunque no sea un nódulo pulmonar, porque a veces uno se hace un estudio y encuentra otras cosas, otros hallazgos incidentales. Entonces, no es un estudio aislado, no es solamente un tomógrafo, sino que tiene que ser, y en esto, digamos, el consenso que publicamos hace mucho hincapié, que las instituciones tienen que tener programas integrales, ofrecer ayuda para dejar de fumar, ofrecer tratamiento para las complicaciones que tengan, ofrecer guía para cómo se manejan los hallazgos. No es que, bueno, vaya a hacerse la tomografía y si tiene un nódulo, fíjese, Claro, fíjese tal lo que cual, hace, tal cual. digamos. Entonces, porque a veces parece como muy fácil, bueno, me hago una tomografía y listo. No, tiene que ser Claro. un programa armado en una institución con experiencia en el manejo de estos casos. Exacto. Y para precisar un poquito más, ¿cuáles son los casos o las condiciones que debe reunir una persona para plantearse, digamos, el hecho de buscar alguna institución donde pueda hacerse un estudio preventivo en este caso? Bueno, en principio el consenso recomienda ofrecerle esta estrategia a las personas entre 55 y 75 años que hayan fumado más de 30 paquetes año. Es este índice que te digo, por Bien, ejemplo, una persona que fumó 30 años, un paquete por día, sería 30 paquetes año. O podría ser una persona que fumó 60 años, 10 cigarrillos por día, ¿sí? Pero eh, esa es una recomendación. Hay algunas instituciones que han decidido ampliarlo a personas entre 50 y 75 años, un poco más amplio el rango de edad, y a personas que han fumado más de 20 paquetes año, porque nuestra población tiene un índice de paquetes año, o sea, una carga de tabaquismo menor que la de Estados Unidos, donde nació esta estrategia. En general, los latinos no fumamos tanto como los anglosajones, digamos. Entonces, para poder incluir a una población, digamos, más afín a lo que somos las personas latinoamericanas, se han adaptado algunos de los criterios. Cada institución puede adaptar estos criterios de inclusión a su población, ¿sí? Hay poblaciones, por ejemplo, que están
expuestas a otros factores como el asbesto o el arsénico, exposiciones al humo de leña. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional del Cáncer incluye también personas que han estado expuestas al humo de leña, ¿sí? O sea, mujeres que nunca fumaron, pero que han cocinado toda su vida en cocinas a leña sin ventilación, también tienen riesgo de cáncer de pulmón, ¿sí? Claro, Entonces, cada institución o cada organismo que proponga una estrategia de screening según la población a la que esté estudiando, va a proponer un criterio. Pero en principio sabemos que estas personas que han fumado y que tengan antecedentes heredofamiliares de cáncer, o que tengan EPOC, enfisema y han fumado, todas esas personas tienen más riesgo. Hay varias maneras de elegir, pero lo más simple para claro. escuchar, digamos, para todos sería: si fumaste durante más de 20 años y tenés más de 50 años, consultá a tu especialista en neumonología o a tu médico general o a tu clínico al que tengas confianza, porque podés beneficiarte de esta estrategia. Claro. Sí, sí, acá una persona, una mujer decía, yo nunca fumé. Bueno, si nunca fumaste, enhorabuena. Podría ser que se diera alguna de estas otras situaciones ya un poco más raras que mencionabas, ¿no? Bueno, por eso Antecedentes. hay propuestas, por ejemplo, de algunos modelos de riesgo que integran varios factores de riesgo, justamente porque cada vez hay más casos de mujeres no fumadoras con cáncer de pulmón que tienen otros factores de riesgo y en ellas se elige de otra manera, ¿no? Esto es todo un tema muy interesante el que plantea la persona que está escuchando. Claro, Pero en principio nosotros como estrategia de salud, más del 80% de nuestros casos son relacionados al tabaquismo. Entonces, claro. como primer paso, eh, si pudiéramos abordar a esta gran masa de personas que tienen este riesgo, ya estaríamos avanzando mucho en la detección temprana. Por supuesto que hay que trabajar en cada zona, en cada área epidemiológica con los factores de riesgo. Hay, digamos, ya controles específicos, por ejemplo, para los trabajadores que están expuestos al asbesto. Un caso emblemático va a ser el caso de los trabajadores del subte, que están siendo controlados muy cercanamente. Entonces, todo eso requiere experiencia. Entonces, en algunos casos ya está comprobado que a las personas tabaquistas mayores de 50 años les beneficia esta estrategia, y en otros casos los proyectos son proyectos piloto que se están investigando. Tenemos la hipótesis de que les va a servir, pero no es lo mismo que con los tabaquistas. Bueno, acá Mora también hace una pregunta interesante. ¿Y los fumadores, personas que no fumaron pero que convivieron muchos años con fumadores, el caso de los fumadores pasivos, qué pasa ahí? Bueno, ellos también tienen más riesgo de tener enfermedades pulmonares que los tabaquistas, ¿sí? Eh, pero hoy, de vuelta, No, hoy no por lo. hoy, lo que tenemos evidencia es que les sirve a las personas tabaquistas activas. ¿Por qué nos planteamos a quién les sirve, digamos? Porque uno diría, ¿por qué no le damos a todos, no? Claro, Porque, porque exacto. claro, cada estrategia tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Entonces, Claro. cuando encontramos un nódulo pulmonar, para saber si es algo benigno o es algo maligno, tenemos que ir a tomar una muestra. Y eso implica ya un estudio invasivo. Y esos Claro. estudios invasivos pueden tener sus riesgos. Entonces, para encontrar un cáncer de pulmón en estas personas que son tabaquistas mayores de 55 años, para encontrar uno tenemos que hacer 300 tomografías. O sea que hay 299 personas que se hacen la tomografía sin Y tenerlo. no pasa. Entonces hay que ver también lo otro, ¿no? Que Claro. bueno, de vuelta tomo el ejemplo de mama porque a la mayoría de las mujeres pasamos por el screening de mama. ¿Cuántas veces vamos, hacemos la mamografía, no nos encuentra nada? A veces nos encuentran algo, hay que punzarlo, el estrés de esperar el resultado de esa punción, pasar por esa punción, todo eso es lo que implica el screening. Entonces, Claro. si aún en las personas que tienen bajo riesgo de cáncer o menor riesgo de cáncer,
el screening no los beneficia y sí los expone a todas estas cosas, ¿sí? Claro. Entonces siempre estamos balanceando a quién le beneficia realmente y a quién le implica solamente un riesgo. Por eso las estrategias de screening no son para todo el mundo, sino para las personas de más riesgo. Claro, exactamente, sí, sí, lo que comentás me recuerda también de otras charlas que hemos tenido, de donde se refiere también que hay a veces discusiones, ¿no? Sobre las estrategias de screening, a quién incluir, a partir de qué edad, con la mamografía también pasa, muchos dicen, bueno, pero se generan demasiados falsos positivos, o sea, como estabas diciendo, personas que se punzan y que al final no era no da positivo, entonces emprendiste toda una técnica invasiva que no era necesaria. Pero bueno, por eso se trabaja con criterios de inclusión y de buscar realmente a la población de riesgo. Por acá nos van llegando algunas preguntas. Nos decían, creo que de las que fui leyendo, la que me parece más importante es si nos podés mencionar qué instituciones hasta ahora, podemos nombrar algunas, que estén haciendo o a donde se pueda recurrir por screening de pulmón. Yo puedo nombrar la que más conozco, que es donde FUCA tiene su sede, que es el Instituto Alexander Fleming de la ciudad de Buenos Aires. En tu caso, ¿se puede recurrir al Hospital Rofo para estar El ya ROFO, el ROFO todavía no tiene programa de screening de cáncer de pulmón. Sí hay, digamos, en el Instituto Bacareza está haciendo una experiencia piloto, que también es en la Universidad de Buenos Aires. El Hospital Churruca, el Hospital Pena están en vías de iniciar con su programa. También el Hospital Austral en Pilar, el Instituto CENIC de Saavedra. Varias instituciones que están, digamos, empezando con sus proyectos pilotos. La semana pasada, se presentó el martes de la semana pasada, el programa de detección temprana en la provincia de Corrientes, que es una gran alegría porque es el primer programa que tiene apoyo estatal con una representación en cada uno de los departamentos de la provincia de Corrientes, lo cual garantiza un alcance territorial mucho más extendido para que realmente llegue a todas las personas que lo necesitan. Pero esa es la primera experiencia, digamos, en red que está, de la cual yo tengo conocimiento. De las instituciones que están dentro de nuestro registro nacional de screening, el 28% son públicas, el resto son privadas. Tenemos centros trabajando en Bariloche, en Neuquén, en Rosario, en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires. El Hospital San Juan de Dios de la Plata también presentó su programa piloto eh, el año pasado, a fines del año pasado. Así que hay varias instituciones y también en Mar del Plata, el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, el Hospital Italiano acá de la Ciudad de Buenos Aires a través de su servicio de medicina general. Son esas dos últimas instituciones han ganado la beca del Instituto Nacional del Cáncer para los proyectos de implementación. O sea que en muchos casos son todavía proyectos de piloto, decimos nosotros, o sea, son proyectos en los cuales se está viendo cómo se puede implementar en nuestro país, qué beneficio va a tener en nuestra población, y en otros sí ya está abierto a la comunidad general. Claro, buenísimo. Buenísimo sí que estemos tocando estos temas que son tan novedosos en nuestro país y estrategias que demostraron ser muy efectivas en los países que ya están más avanzados en ellas, ¿no? Importante también que haya hospitales públicos para que puedan acceder personas que no tengan una cobertura de salud. Bueno, en principio lo primero que se recomienda es que las instituciones de salud tengan, por decirlo así, aceitado su manejo de los nódulos pulmonares. Claro, Esto, antes que nada, digamos, que haya un equipo multidisciplinario que incluya especialistas en neumonologías, en cirugía torácica, en imágenes, en oncología, en radioterapia, para poder manejar los nódulos pulmonares. Ya con optimizar el manejo de los nódulos incidentales, que son esos nódulos que a veces alguien va por una tos a la guardia y le hacen
una tomografía o una radiografía y se encontró un nódulo, aunque se buscaba otra cosa. Bueno, ya a tener optimizado ese manejo es gran parte del camino. Si Claro, una vez que la institución puede manejar los nódulos pulmonares, que los puede operar, que los puede diagnosticar, que los puede estadificar, puede plantearse una unidad de diagnóstico temprano y de screening. O sea que en muchas instituciones el primer paso es armar el equipo claro. multidisciplinario, en otras recién después se podrá plantear un screening, un diagnóstico temprano, porque si uno va a ir a buscar los casos, después tiene que poder ofrecerle a la gente una solución. Así Claro. que en muchas regiones o incluso en capital, en muchas instituciones de nuestro país, el primer paso va a ser armar ese equipo multidisciplinario que pueda manejar los nódulos pulmonares para poder después ofrecer una unidad de diagnóstico temprano. Entonces, el diagnóstico de situaciones que muchas veces, aun cuando se descubre el nódulo, se tarda mucho tiempo en llegar al tratamiento, por distintas situaciones distintas barreras que tiene el acceso a la salud. Así que no es ni tan fácil ni tan complicado, es algo que se puede hacer, pero que hay un largo camino por andar. Bueno, pero qué bueno que sea un camino que sea iniciado y que es un camino que más allá de promover esta estrategia de screening de la que estamos hablando, que en definitiva creo que también el hecho de que nosotros estemos hablando de esto hoy en una red social y que después aprovecho para avisar, para pasar el aviso de que este video va a quedar grabado, de que va a quedar disponible para que lo vean otras personas y no solo quienes nos están acompañando ahora, y que luego lo vamos a pasar también al canal de YouTube de FUCA. Así que esperamos que lograr muchas visualizaciones, pero lo que quiero decir que es el valor de hacer conocer estas estrategias, también quizás no solo para las personas, para los pacientes, sino también para los médicos de atención primaria, que a veces son los que le hacen el seguimiento a las personas y de pronto conocen su historia médica, clínica y le pueden recomendar participar de estas estrategias, ¿no? También nos han llegado algunos mensajes de personas que ya tienen cáncer de pulmón y están en tratamiento. Bueno, acá, sí, acá nos avisan de alguien, Clau, que es paciente del Instituto Alexander Fleming, y que habla de que está muy bien acompañada allí. Así que bueno, gracias por tu mensaje y síganos en las redes que ya tendremos alguna charla con el doctor Claudio Martín también del IAF. Pero aprovecho ya que hablabas de los equipos multidisciplinarios que tratan para preguntarte un poquito cómo es el rol de tu especialidad cómo es el camino del paciente, que a veces es un poco difícil, ¿verdad? Por lo que estás contando, llegar al diagnóstico certero y empezar el tratamiento. Bueno, en mi especialidad lo que hacemos más que nada cuando se detecta un nódulo pulmonar es guiar a la persona en el diagnóstico y en la estadificación, en el manejo de los síntomas. Participamos también de la discusión multidisciplinaria sobre el abordaje terapéutico y, por supuesto, el tratamiento de las complicaciones pulmonares que existen después de los tratamientos. Así que es digamos, un viaje en el que acompañamos desde el primer momento. Muchas veces nos toca a nosotros comunicar el diagnóstico porque somos los que hacemos las biopsias a través de broncoscopías o a través de punciones. Entonces, el primer contacto del paciente suele ser con su especialista en neumonología, que le explica qué es un nódulo pulmonar y cuáles son los siguientes pasos para saber si eso es benigno, si eso es maligno, qué opciones tiene después cuando ya tiene el diagnóstico. Toda esa primera parte la suele hacer un especialista en neumonología y después acompañarlo en el manejo de los síntomas, de la falta de aire, de la tos, de las complicaciones que puede tener a veces la terapia, ya sea inmunoterapia o radioterapia o quimioterapia o las mismas cirugías, tienen muchas veces complicaciones pulmonares. Así que
en todo ese viaje acompañamos a los pacientes y se necesitan múltiples especialidades, no solamente Claro, en inmunología, ¿no? claro. Sí, sí, siempre es un trabajo en equipo. Bueno, Iris, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo que te has tomado para acompañarnos y explicarnos todos estos temas tan importantes, por ayudarnos en este trabajo de difusión que hacemos en Fundación FUCA y, y bueno, invitarte si querés dejar como un mensaje de cierre para los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después. Bueno, lo primero es que el cáncer de pulmón, como decíamos antes, es el cáncer que más muertes provoca a nivel mundial y está íntimamente relacionado con el tabaquismo. Así que si todavía estás prendida en el tabaquismo, si todavía fumás, este es un llamado de atención para decirte que siempre es un buen momento para dejar de fumar, no importa la edad que tengas, no importa cuánto fumes, no importa si te parece que lo tenés controlado, si fumas, si te parece que solo fumas en algunas ocasiones, hace mal no solamente a vos, sino también al ambiente y a la persona que está alrededor tuyo. Así que hoy lo mejor que puedes hacer por tu salud es dejar de fumar. Dejar de fumar. Si fumaste ya muchos años y todavía no dejaste, trata de dejar, pero consulta a tu especialista o a tu médico de confianza, al que le tengas más confianza y al que tengas más cerca, porque puede ser que te beneficies de hacerte una tomografía de tórax y una espirometría para detectar los daños que pudo haber dejado el tabaco en tu organismo. Y por supuesto tratar de hacerlo siempre en un marco institucional de personas que te puedan acompañar en todo ese viaje, ¿no? Que por suerte en nuestro país sigue habiendo muchos lugares a donde ir en ese sentido. Seguro, y también mucha inquietud en los profesionales por crecer, avanzar e incorporar estas nuevas estrategias y nuevas técnicas, ¿verdad? Realmente es admirable. Bueno, nuevamente te agradezco mucho por esta charla y bueno, queda grabada para que después se pueda mirar, lo vamos a seguir difundiendo. Y bueno, y muchos éxitos con los programas de screening en tu hospital y el valor de poder acompañar a otras instituciones para que a través de este consenso al que se ha llegado, de este consenso profesional, se pueda estimular que muchas más instituciones lo incorporen en nuestro país. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias muchas gracias. y cerramos. Chao, Hasta luego. Chao, chao. chao, chao.